Al ser coherentes los dos movimientos, poseen igual frecuencia y longitud de onda. La onda que parte del punto A, vamos a poner su ecuación, sería I1 igual a A1 por el seno de omega t menos k por x1. Y la segunda onda, la que parte del punto B, tendrá como ecuación A2 seno de omega t menos k por x2. El problema nos pide la onda, la función de onda en el punto M. Pues esto, por el principio de superposición, sabemos que la onda en el punto M será igual a la suma de las dos ondas, es decir, I1 más I2. Sumando las dos ecuaciones y haciendo operaciones, se puede demostrar que la onda resultante, eso tenéis que consultar los apuntes y el libro de teoría, la onda resultante es igual a otra onda con una amplitud A que vamos a calcular por el seno de omega t más phi. Podemos calcular la omega porque esa es común a las dos, es la que tienen las dos ondas. Pero hay que calcular la nueva amplitud y el ángulo phi. Para calcular la W, bueno, pues nosotros partimos de que W es igual a 2pi por la frecuencia de las dos ondas, que es la misma, de manera que 2pi lo multiplicaremos por 120, que es la frecuencia. Tendremos por tanto 240pi radianes segundo. También necesitamos calcular el número de onda y la longitud de onda, que las dos ondas, al ser coherentes, ya hemos dicho, la igual frecuencia igual longitud de onda. Entonces sabemos que k es igual a 2pi dividido entre lambda. Para calcular lambda, ¿cómo lo hacemos? Pues para calcular lambda usamos la velocidad. La velocidad de la onda, que conocemos el valor, es igual a lambda por la frecuencia. Podemos calcular la v, podemos calcular la lambda de aquí, ¿no? La lambda será igual a v dividido entre la frecuencia. Conocemos la v, 900 metros segundo, y la frecuencia es 120. Al dividir tendremos la lambda, que resulta ser 7,5 metros. Una vez conocida la lambda, podemos calcularla acá. 2pi dividido 7,5 nos da una K de 0,84. Bueno, todos estos valores los necesitamos para calcular la A y para calcular la phi. Para calcular la A, ¿qué expresión utilizaremos? Pues utilizaremos la siguiente expresión. La amplitud del movimiento resultante al cuadrado es igual
al cuadrado de la amplitud de la primera onda más el cuadrado de la amplitud de la segunda onda más 2 por el producto de las dos amplitudes y por el coseno de k multiplicado por la diferencia entre las dos distancias a cada uno de los focos. Como vemos, tenemos todos los valores que necesitamos para calcular la A. De aquí deducimos que la A será igual a la raíz cuadrada de la primera amplitud al cuadrado 0,4 al cuadrado más la segunda amplitud al cuadrado 0,3 al cuadrado más 2 por el producto de las dos amplitudes 0,4 por 0,3 y por el coseno de la expresión que nos da la K, que la K hemos quedado que era 0,84 por la diferencia de las dos distancias a cada uno de los focos, y son está a una distancia de 35 y a otra de 20, es decir 35 menos 20. Eso será, aquí el 20 que no cabe, lo ponemos aquí, 35 menos 20. Eso será la amplitud. Haciendo la operación, la amplitud nos da un valor exactamente de 0,7 metros. Ya tenemos la amplitud del movimiento ondulatorio que resulta del principio de superposición de las dos ondas. ¿Qué nos queda ahora? El ángulo φ. Para el ángulo φ lo que tenemos es la expresión de la tangente de φ. Vamos a ponerla aquí. La tangente del ángulo que estamos buscando es igual al cociente siguiente. En el numerador, A1 por el seno de kx1, todas las magnitudes las conocemos, más A2 por el seno de kx2. Mientras que en el denominador lo mismo pero con cosenos. A1 por el coseno de kx1 más A2 por el coseno de kx2. Poniendo los valores numéricos tendremos la tangente. (0,4) por el seno de 0,84 que era la K por x1 que es 35 más la otra amplitud 20 por el seno de 0,84 por la otra distancia que eran 20.
En el denominador lo mismo pero con cosenos. 0,4 coseno de lo mismo más 20 por coseno de lo mismo. No, 20 no. 0,3. Aquí hemos cambiado la amplitud por la distancia. La otra amplitud era 0,3. Y aquí lo mismo, 0,3. Bueno, haciendo todas estas operaciones nos da un resultado de 2,02. Esto es el valor de la tangente del ángulo, ¿eh? Ahora vamos a calcularnos el valor del ángulo. Vamos a coger una pizarra nueva porque ya no nos caben las cosas. Una vez que tenemos el valor de la tangente, el valor del ángulo es phi igual al arco cuya tangente era el valor 2,02 y esto resulta ser un valor de 1,11 radianes. Bueno, no lo hemos dicho, pero todos los valores de seno y coseno que hemos hecho antes en la expresión anterior son con radianes. No lo pongáis con grados porque si no os equivocaréis. Bueno, pues ya tenemos el ángulo phi, ya tenemos la amplitud resultante, por lo tanto vamos a escribir ya en el punto M cuál es la función de onda, igual a 0,7, que es la amplitud que hemos calculado antes, multiplicado por el seno de la omega t, que la omega hemos dicho que era 240 pi, por t, y luego más la phi, que es la que acabamos de calcular ahora mismo, 1,11 radianes. Esta es la función de onda en el punto M por superposición de las dos ondas que partían tanto del punto A como del punto B a las distancias que me ha indicado el problema. Bueno, eso es la pregunta primera del problema. Luego la otra pregunta me dice la relación entre las intensidades. Las intensidades de la resultante y cada una de las intensidades. Vamos a recordar la fórmula que me da la intensidad de una onda. La intensidad de una onda es igual a un medio, esto es la fórmula, por la densidad del medio, la llamamos ρ, por la velocidad de la onda, multiplicada por la amplitud al cuadrado y por la pulsación W al cuadrado. La definición de intensidad, esto es la fórmula la que he puesto, pero la definición es la energía media que atraviesa por segundo la unidad de superficie que es perpendicular a la dirección de propagación. Eso es la definición de intensidad de una onda y lo que acabamos de poner es su fórmula. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues si me han pedido la relación entre la intensidad de la onda en el punto M como superposición de las dos y la que teníamos en la primera de ellas, la que partía del punto A, pues simplemente será poner
como vemos, las constantes un medio, ρ y v se anulan, entonces simplemente será la relación de sus amplitudes al cuadrado. Luego será a al cuadrado entre a1 al cuadrado. Porque toda esta parte de la fórmula, estos tres factores son constantes, vale igual para la primera, para la segunda o para la superposición. O sea que solamente tendremos que sustituir 0,7 al cuadrado dividido 0,4 al cuadrado, que era la amplitud de la primera de las ondas. Y esto nos da un resultado de 3,06. Esta es la relación entre la intensidad de la onda resultante y la intensidad de la primera onda. Y la otra relación que me piden, lo mismo, la I entre la I2, vamos a llamar a la intensidad de la segunda onda, pues será de la misma manera la amplitud de la onda superpuesta al cuadrado entre la amplitud de la segunda de las ondas, ¿no? Como tenemos los dos valores, pues simplemente los sustituimos, ¿no? 0,7 al cuadrado entre 0,3 al cuadrado. Y esto sale 5,4. Y esto era la segunda pregunta del problema.